Buenas noches, señoritas y jóvenes. ¿Me confirman si les está llegando la señal correctamente, por favor? ¿Me pueden escuchar o hay corte? Hola, Buenas noches, licenciado. buenas noches. ¿Cómo le está llegando la señal, Omar? Se lo escucha bien, dice. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la clase. Bueno, tenemos una segunda parte del tema 2 que tenemos que exponer hoy y vamos a comenzar a hablar sobre esto de lo que es la ley 1178. Eh, el 20 de julio del año 1990, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, se ha dado lugar a la promulgación de la ley en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Ya, es un modelo de administración que se ha definido en esa gestión por resultados. Es decir, el desarrollar, por ejemplo, una función pública tenía que generar, por ejemplo, una contribución. Y esa contribución se tenía que ver en el usuario final. Se tenía que ver, por ejemplo, en la evaluación que hace un inmediato superior. Entonces, ha sido necesario eh, implementar en el Estado boliviano. Entonces, lo que uno busca es de que ese modelo de administración por resultados logre o trate de que la ejecución de actividades se lleve de manera eficaz, eficiente en cuanto a lo que es la captación, en cuanto a lo que es la disposición, manejo de los recursos, a fin de que se puedan alcanzar las políticas gubernamentales. Las políticas públicas que están definidas, por ejemplo, para la población, que el gobierno quien ingresa tiene la obligación de generar, por ejemplo, ese valor público que se dan, por ejemplo, emergente de la función de sus tareas que se generan en diferentes organismos del Estado, ya sean del órgano ejecutivo, judicial, electoral. La idea es de que genere valor público. Cuando me refiero a valor público, es ese grado de contribución efectiva que llega a la población, ¿no? Entonces, este modelo de administración, que data ya hace más de 30 años, ha generado, por ejemplo, como sea un nuevo escenario para poder llevar adelante lo que es la programación, la organización, la ejecución de las actividades programadas, así como también el control sobre las mismas. Entonces aquí en la ley vamos a hacer referencia inicialmente a ese modelo de administración. Vamos a, por ejemplo, a hacer referencia a los sistemas que las regula y finalmente vamos a hacer una mención al régimen de responsabilidad por la función pública. Entonces son tres contextos que en sí agarra esta ley. Vamos a comenzar con lo que es el modelo de administración por resultados. Como finalidades, por ejemplo, este modelo de administración ha definido cuatro finalidades. Inicialmente ha definido, por ejemplo, que la captación, el manejo de los recursos sean de manera eficaz para fines de que se puedan alcanzar, por ejemplo, esos buenos deseos que en sí se han definido para nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, se busca esta ley de que se disponga de información financiera confiable, oportuna, que toda autoridad cumpla, mejor dicho, rinda cuentas de su gestión, no solamente los ejecutivos, sino que también toda persona que en sí ha manejado recursos, toda persona que tiene relaciones contractuales con el Estado, no importa la jerarquía, pero necesariamente tiene que responder ante la población. Y es así, todos debemos responder ante la población, todo servidor público debe responder. Cuando hablamos del enfoque sistémico, estamos haciendo referencia de que esta ley va a regular a los sistemas de administración, que son 7,
y al sistema de control gubernamental, que en sí es el único para poder ejercer, por ejemplo, ese monitoreo que tiene que darse adelante a la gestión pública. Bien, entonces vamos con el siguiente. Explicando y complementando lo que acabamos de señalar, este modelo tiene como característica administrar los recursos enmarcados en lo que es el cumplimiento de esas acciones estratégicas que se dan, por ejemplo, en un plan de gobierno. ¿Sé qué quiere decir? Todo gobierno viene con una planificación. Entonces, esa planificación tiene que ser concretada, tiene que ser alcanzada, tiene que ser cumplida y tiene que generar, tiene que dar lugar a metas alcanzadas. Entonces, necesario, necesariamente, nosotros, por ejemplo, como personas que somos parte del Estado, nosotros tenemos que contribuir para que esa planificación se logre concretar. Actualmente, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene una planificación a largo plazo que tiene como un año límite el año 2025, que es la Agenda Patriótica. Esa Agenda Patriótica define, por ejemplo, 13 pilares que son las bases fundamentales del Estado Plurinacional de Bolivia de que deben alcanzarse. Por ejemplo, tener una gestión con transparencia. Para poder tener una gestión con transparencia durante estos años, por ejemplo, se han constituido las unidades de transparencia, se ha conformado, por ejemplo, ese comité para hacerle lucha a la corrupción. Entonces, se han generado mecanismos para poder buscar de que la administración pueda tener diferentes medios para que la población pueda conocer cómo desarrolla sus acciones, cómo hace gestión para el Estado. Por eso es que mediante los medios electrónicos tenemos el sistema de contratación del Estado, donde las entidades públicas publican sus contrataciones. Tenemos las páginas web del órgano rector del Ministerio de Economía, donde publican, por ejemplo, los estados financieros de todas las entidades públicas. ¿A fin de qué? A fin de que la población conozca diversos temas que en sí atañen a lo que es la administración de los recursos. Entonces, esa planificación, si bien tiene un año límite hasta 2025, que viene desde el año 2006, que tiene casi más de 15 años, eh, también da lugar a que exista una planificación a mediano plazo, con un tiempo de límite de 5 años. Todas las entidades públicas deben tener una planificación a 5 años. Se llama la planificación estratégica. Esa planificación estratégica establece las acciones que en sí cada entidad pública debe proyectar por ese tiempo, 5 años. Recién de ahí viene la planificación a un año, que es el POA. El POA tiene que articularse con esa planificación de mediano plazo, con esa planificación de largo plazo. Entonces, la gestión por resultados rescata, por ejemplo, esas acciones estratégicas y lo que hace es transformarlas en operaciones. O sea, lo que yo estoy queriendo, por ejemplo, lo que yo me he planificado alcanzar de aquí a 5 años, la tengo que concretar en el año como un granito de arena para que pueda alcanzar en el mediano plazo. Entonces, esta ley lo que hace es regular a los sistemas de administración va a también considerar esa vinculación que tienen estos sistemas con el sistema de planificación integral del Estado. El enfoque sistémico también tiene que ver con esto de que va a ver al todo como ese conjunto de elementos que se llevan adelante, ¿no? Y que al final, por ejemplo, dan lugar a que se pueda analizar los elementos de entrada, se analice, por ejemplo, lo que son los procesos, el producto, se analice lo que son los resultados y el impacto directamente al usuario, que es en este caso la población. Se debe gestionar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas públicas para atender sobre todo las demandas de la sociedad. O sea, la administración pública no tiene competidores, no es como el sector público que tiene que ofertar sus productos por diferentes medios para que la población las elija, las elecciones, no tiene.
pero sí tiene un desafío, responder al requerimiento de esa sociedad. Con sus acciones tiene que contribuir y tiene que resolver esas interrogantes que tiene. Sector salud, sector educación, sector cultura, sector tecnología. Entonces hay diferentes ramos que en sí atañen a la administración pública que están considerados en esta ley 1178 que ya tiene más de 30 años, que sigue vigente, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña explicación sobre lo que es un sistema antes de entrar a explicar a los sistemas de administración regulados por la ley 1178. Elementos de entrada, materiales humanos, y tenemos también elementos de entrada, lo que son otro tipo de elementos que en sí eh, son considerados para que sean transformados mediante un proceso y que van a dar lugar a productos, ¿no? Productos que pueden venir por bienes, servicios y normas. Y asimismo, la retroalimentación. O sea, los elementos del sistema son elementos de entrada, elementos de salud, el proceso y la retroalimentación. Bien, como les había señalado, hay 4 finalidades que persigue esta ley. Lograr que toda autoridad rinda cuentas, lograr generar la capacidad administrativa para que se pueda impedir el manejo incorrecto de los recursos. Disponer de información útil, oportuna y confiable, asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros, necesariamente, ¿no? Y lo que es la programación, organización, ejecución y control de la captación y el uso de los recursos que se lleven adelante estos de manera eficaz, eficiente, ¿no? Bueno, vamos a... Estamos hablando de manera sucinta estos temas. ¿Por qué razón? Porque esta ley es extensa. En la Contraloría General del Estado damos esta capacitación con 10 horas, mínimamente, 10 horas mínimamente, que significa que son 2 horas por día. Son 5 días donde el participante, el servidor público, por ejemplo, se somete a pruebas escritas, a desarrollo de casos que vincula con su entidad pública, porque esta ley se aplica en las entidades públicas, entonces tiene desde donde está trabajando empieza a comentar. Por eso, miren, el ámbito de aplicación de la ley a todas las entidades del sector público, sin excepción. Asimismo, hace referencia a las unidades administrativas de los órganos legislativo, electoral, así como también del órgano de control gubernamental, que es la Contraloría. Y finalmente, también alcanza a toda persona que recibe dinero del Estado, o sea, como inversión, para que invierta, como en calidad de subsidio, pero igual, le alcanza. O sea, las leyes están, son alcanzadas, ¿no? Bien, entonces, vayamos adelante. El proceso administrativo tiene que vincularse con lo que dice la ley 1178. Tenemos lo que es planificación, organización, ejecución y control. Ahí en su pantalla se muestra, por ejemplo, 7 sistemas de administración que son los que están en la parte superior, y el último de la parte inferior que habla sobre el control gubernamental es referido al control. Recuerden, son 8 sistemas, de los cuales son 7 de administración y es uno de control. Son los sistemas regulados por la ley 1178. Ya partiendo de esa clasificación de 7 sistemas de administración, vamos a hacer una subdivisión. Subdividimos en aquellos sistemas que son para programar y organizar las actividades, son 3. Subdividimos aquellos sistemas que son para ejecutar las actividades programadas,
Son 4 y finalmente tenemos el sistema para controlar las actividades. En lo que concierne a los 3 sistemas, tengo que aclarar. Partamos con el primero, sistema de programación de operaciones. El artículo 6 de la ley 1178, que ha sido modificada con la ley 777 del 21 de enero del año 2016, hace referencia a que esas acciones estratégicas que se han definido, por ejemplo, en el sistema de planificación del Estado, son traducidas en actividades y operaciones a ejecutar en el corto plazo, ¿no? Ejecutar en actividades, como se puede decir, en tareas de funcionamiento o de inversión. O sea, independientemente de lo que sea, si sea para poder generar un bien tangible o para poder llevar adelante, para poder dar lugar a la continuidad de las operaciones de la entidad pública, entonces este sistema de programación de operaciones mediante el POA convierte esas acciones que se han planificado alcanzar de aquí a 5 años en operaciones de corto plazo. Si les hago yo la pregunta a ustedes, ¿cómo se ven de aquí a 5 años? ¿Cuáles son sus deseos de aquí a 5 años? Vayamos desde el punto de vista personal. Lilian Figueredo, ¿me escuchas? ¿Estás, Lilian? Hola. ¿Se me escucha? Sí, Lilian, te hago una consulta. ¿Qué has planificado, por ejemplo, en tu vida personal de aquí a 5 años? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Algún ejemplo, danos? De aquí a 5 años. Eh, Ese sería tu en plan. lo personal, Sí, ajá. quisiera tener algo mío propio, administrar algo mío propio. Ya digamos, generar un emprendimiento, tener, digamos, un negocio propio. Sí. Ya, ya, muy bien. Eso es, por ejemplo, una acción estratégica, digamos, lograr, digamos, o constituir una empresa, ¿no? Algo propio, ya. Eso es, por ejemplo, una acción a mediano plazo. Ahora, el POA recoge esa acción a mediano plazo y la convierte en una operación a corto plazo, una operación que se va a llevar adelante en el año. La pregunta es, ¿qué estás pensando hacer en este año referido a esa acción que quieres alcanzar de aquí a 5 años? Este año, ¿qué has planificado hacer relacionado a ese tema? Lilian. En mi caso, licenciado, yo quisiera abrir una consultora, entonces para eso tendría que acabar los estudios, ¿no? Muy bien, Tener ahí está. todo el conocimiento que se Perfecto. adquiere en este tiempo. Exactamente, muy bien. Miren, por ejemplo, su acción a mediano plazo de aquí a 5 años es tener su consultora. Entonces, su acción a corto plazo de este año, que va a ir a sumar con las acciones que va a llevar adelante el año siguiente, el 2023, el 2024, es el que va a terminar primero su formación académica. Se va a titular, va a obtener su registro en el colegio profesional correspondiente para estar habilitada para poder ejercer servicios en su propia consultora. Entonces, de esa forma se articula también lo que es la planificación en cada entidad pública. Y el sistema que se encarga de todas esas actividades de programación es el sistema de programación de operaciones. Por eso, como producto tiene al POA. El POA es un producto de este sistema. Y este sistema está asegurado por la ley 1178. A esto le agregamos la organización. Ya, en el POA han definido actividades, como por ejemplo Lilia nos dice, voy a terminar mi formación académica este año. Tiene varias actividades que lleva adelante este año, porque tiene que cumplir sus tareas, tiene que rendir de manera eficiente sus exámenes para poder lograr alcanzar esa meta que es a corto plazo. Ujú. Entonces, uno tiene que ver eso. Organizar las actividades.
¿A qué tareas le corresponde hacer, por ejemplo, a cada una de las personas en las entidades públicas? ¿Quiénes van a ser los responsables de las operaciones? O sea, esa organización tiene que ver con el sistema de organización administrativa. Evitar de que se dupliquen las tareas. Imagínate, Juan y Pedro en una entidad pública que hagan lo mismo. No debe darse. ¿Por qué razón? Porque a Juan se le paga para una actividad específica y no, Pedro no puede repetir esa misma actividad porque Juan ya la ejecutó. Entonces, hay un sistema de organización administrativa que define. Además, el sistema de presupuestos. Este es el sistema de presupuestos, como les hablé en el anterior tema, es bien indispensable porque es la expresión financiera del POA. Es decir, por ejemplo, este año ustedes quieren terminar su formación académica. En términos monetarios, ¿cuánto equivale vencer este periodo académico? Su presupuesto, ¿a cuánto asciende? ¿Cuánto van a gastar? ¿Y cuál es la fuente de financiamiento? ¿Van a ser financiados por sus padres, con su fuente laboral, con la prestación de servicios que llevan adelante? ¿O han recibido una donación de terceras personas? No sabemos, pero el sistema de presupuestos ve esos aspectos y con eso vincula la actividad. Culminación de la formación académica en el 2021, equivalente a 50.000 bolivianos que van a ser financiados con los haberes que uno va captando en cada periodo mensual. O sea, tenemos que tomar en cuenta de esa forma. Por eso es que estos sistemas, los tres que acabo de referir, son para programar y organizar las actividades. Entonces, en el examen, si les pregunto, señale un sistema para programar y organizar las actividades, tendrán que referir a cualquiera de estos sistemas. Sistema de presupuesto, sistema de organización administrativa o sistema de programación de operaciones. El órgano rector de estos sistemas es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Qué implica ser un órgano rector? Implica hacer supervigilancia al funcionamiento de los sistemas, implica emitir normativas básicas para que se lleve adelante el funcionamiento de estos sistemas, implica compatibilizar esas normativas que cada entidad pública va a formular para poder implementar los sistemas. Entonces, el órgano rector tiene una labor muy importante porque si no controla o si no cumple con esa atribución que tiene, posiblemente va a haber un desfase. O sea, las entidades públicas van a perder control, sus lineamientos que van a emitir se van a disparar, o sea, es decir, van a registrar cualquier operación que no va a tener una razón de ser. Puede ser que interviene el órgano rector y dice un dato, tu reglamento del sistema de promoción de operaciones no es concordante con lo que yo quiero como órgano rector de que funcione tu sistema. Entonces, a todas las entidades públicas, este Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le va respondiendo de esa forma cuando advierte que su reglamentación específica no tiene razón de ser. Pero si tiene razón de ser, está concordante con lo que pide el órgano rector, entonces sugiere, informa de que es compatible. Ya yendo a lo que son los sistemas para ejecutar las operaciones, tenemos sistema de contabilidad integrada. Ahí estamos. Estamos nosotros ahí ubicados en el sistema de contabilidad integrada. Es un sistema para ejecutar las operaciones. Tenemos el sistema de administración de bienes y servicios. Cuando hablamos de administración de bienes y servicios, hablamos del manejo de bienes, hablamos de la disposición de bienes, hablamos de la contratación de bienes y servicios. Bien, entonces, tomando en cuenta esos elementos, nosotros vamos a ver, son 7 sistemas y hay uno que es para controlar. Ese sistema para controlar llega a cualquiera de estos sistemas, no simplemente a los sistemas para ejecutar, lleva a cualquiera de los 7 puede llegar a controlar. Su órgano rector es la Contraloría General del Estado. Entonces, el órgano rector, también como el Ministerio de Economía,
va a emitir normativa, va a hacer supervigilancia, va a asesorar, va a generar asistencia técnica, va a ejercer el control externo posterior. Tiene atribuciones este órgano rector. Va a supervisar el control externo posterior, va a evaluar los informes de auditoría interna de las entidades públicas. Las entidades públicas tienen sus unidades de auditoría interna. Y estas unidades de auditoría interna son semejantes a los alumnos. ¿Qué lo son? Porque todas sus actividades tienen que estar evaluadas por la Contraloría. Es como ustedes, por ejemplo, hacen sus actividades y yo tengo que evaluar. Entonces, la Contraloría ya para ahí como un profesor para las entidades, para las unidades de auditoría interna. ¿Por qué? Sus informes llegan a la Contraloría General del Estado, se envían esos informes y esos informes son sometidos a evaluación desde el punto de vista técnico. Si cumplen con todos los requisitos y las condiciones que en sí exige la normativa para que cuando sea, por ejemplo, esos casos, por ejemplo, que dan lugar a que se vayan a juzgados, no sean representados pues por las defensas de los involucrados. Imagínense, el auditor saca su informe, mete a 10 personas como involucrados, resulta de que va al juzgado y en el juzgado el juez dictamina que no hay culpabilidad, no hay una forma de demostrar de que se ha llevado adelante, por ejemplo, esa acción, como se dice, irregular, y no se ha generado ningún beneficio para la entidad. Pues por eso es que su función de este ente de control es muy importante. Las unidades de auditoría interna de cada entidad pública de los municipios, de las gobernaciones, así como también de lo que es las universidades públicas, tenemos las empresas públicas, tienen que informar a la Contraloría, porque como les digo, es el que evalúa los informes. Le da su veredicto y le dice, ¿esto va o no va? Pues a veces agarramos, les decimos, miren, el almacenero tiene la culpa, al almacenero le vamos a mandar y tiene proceso porque se ha perdido los tubos. Llega a la Contraloría, le dice, usted no ha visto la verdad material de los hechos, por lo tanto se devuelve su informe para que haga su ajuste, reformule. Evidentemente, tiene que reformularse porque si eso pasa y llega a un juzgado, posiblemente va a quedar, por ejemplo, sin efecto esa actividad. Va a decir el almacenero que ha sido involucrado, va a ir a decir, yo no he sido el responsable, o sea, yo no, que me demuestren que yo me he robado. Por eso es que hay ese filtro de control que es bien relevante. Evidentemente, es parte indispensable previo a que se lleve ese caso a una instancia judicial. Entonces, su participación de este ente de control de la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, así como de las firmas de auditoría externa, es muy importante. Y estas instituciones están dentro de lo que es el sistema de control gubernamental. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Espero que les haya logrado hacer entender de manera sucinta, en resumen, lo que hace referencia a esta ley 1178. ¿O alguien quiere comentar algo? Bien, entonces continuamos. Vamos a la siguiente planilla. ¿De quién es la responsabilidad de implantar un sistema? En su pantalla dice, es de la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad pública. Janet Vilca, ¿estás? Janet, ¿estás o no estás? Hola. No está Janet.
Vamos a ir Sí, registrando. buenas noches, licenciado. Ya. Disculpe. Muy bien, Janet, te hago una consulta. Para ti, ¿quién Sí, es la licenciado. máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz? Del gobierno autónomo, el gobernador. Ya, vamos a aclarar esa figura. Es el alcalde. El alcalde es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no el gobierno departamental. Te dije el Gobierno Autónomo Municipal. Bien, vamos con Sharia Garnica. Sharia, ¿estás? Sí, licenciado. Muy bien. Te hago la consulta. Para ti, ¿quién es la máxima autoridad ejecutiva de un ministerio? Hola. El ministro. Así es, muy bien. Es el ministro. Entonces, si hacemos esa relación, como dice acá, la máxima autoridad ejecutiva es la responsable de implantar los sistemas. Y si una entidad no es, y si una entidad, por ejemplo, no tiene estos sistemas implantados, entonces ya tendría, por ejemplo, problemas esa máxima autoridad ejecutiva por incumplimiento de deberes, ¿no? Bien, continuamos entonces ahí. Vamos a preguntarle a Lisette Ríos. Lisette, ¿estás? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Te hago la consulta, Lisette. Para ti, ¿quién es la máxima autoridad ejecutiva de la universidad? ¿El rector? Así es. Muy bien, es el rector. Entonces, es esa la instancia que debe evitar generarse algún tipo de problema si no ha implementado los sistemas. ¿Y cómo vas a implementar? Con la existencia y la aprobación para cumplimiento obligatorio de los reglamentos específicos de los sistemas. Bueno, vamos a darles un trabajito a ustedes para que puedan ustedes un poquito cerciorarse de ese tema. Me van a conseguir el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada de diferentes entidades. Voy a comenzar ahora. Vamos a hacer lo siguiente, antes de que se pase, por ejemplo, esta idea. Voy a empezar a anotar acá. Me van a decir, por ejemplo, a qué entidad, de qué entidad pública van a conseguir mediante su sistema, su página web. Van a descargar el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada. Vamos a ver. Lilian, ¿estás? Dice, Ya. Usted tienes la suerte de ser la primera que siempre hago las preguntas. Es que estás al lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué entidad pública puedes escoger para buscar su reglamento específico del sistema de contabilidad integrada? mi sugerencia, dice. Hay varias, por ejemplo, tienes el gobierno autónomo municipal, gobierno autónomo departamental, tienes la universidad, tienes las empresas públicas, tienes, por ejemplo, BOA, está, por ejemplo, EMAPA, está, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica. Hay más de 400 instituciones que en sí funcionan en el Estado Plurinacional de Bolivia. Hagamos lo siguiente. A ver, A ver, hagamos lo siguiente. Les voy a dar un tiempito para que piensen ustedes, justamente cuando se corta no ve la sesión, van a tener unos 5 minutitos para que puedan pensar y decir de qué entidad pública ustedes quisieran obtener ese reglamento específico. Al retornar, me van a decir el nombre de la entidad pública.
¿Quedamos ahí? O sea, más que todo para que puedan ustedes tener 5 minutos y analizar el cuál Está entidad bien. pública. ¿Ya? Entonces así vamos Y a se tenemos que hacer el reglamento interno de contabilidad, ¿no? contabilidad integrada. Sí. Bien, entonces avancemos. A ver. Bueno, ya me había adelantado un poco sobre lo que son los órganos rectores. Y ahí, por ejemplo, están haciendo referencia a las atribuciones que tiene este órgano rector. Miren, por ejemplo, dice, emite las normas y reglamentos básicos para cada sistema. Fija plazos y condiciones para elaborar normas secundarias. Compatibiliza, hace una vigilancia al funcionamiento de los sistemas. ¿Ves? Son atribuciones de, en este caso, de cada órgano rector. Bueno, ¿sabes qué? Haremos lo siguiente para esto de los reglamentos. Les daré 10 minutos. Después de 10 minutos nos conectamos. A partir del momento que nos desconectamos, 10 minutos nos conectamos para que ustedes por lo menos analicen bien de qué institución pública quieren hacer. Ojo, tengan una alternativa, porque no quiero que entre ustedes me citen a la misma. Como hay más de 400 instituciones, tienen que tener cada uno una diferente entidad pública. ¿Estamos? ¿Quedamos? Lic, pero siempre va a chocar a alguien que tenga la misma empresa por igual, a menos que usted nos reparta uno por uno, digamos. Sí, pues yo voy a escuchar inicialmente y después si hay un cruce, entonces ahí pues les digo, tengan dos en mente, dos. Si una choca y la segunda será la que van a utilizar, veremos, pero ¿ya? Licenciado, disculpe si ya tenemos pensado. Por eso vamos a apuntar después del retorno, porque en unos 3 minutos se termina esta sesión. Ok. ¿Ya? Entonces téngalo presente. Muy bien. Vamos a cerrar. ¿Ya? Volvemos entonces. ¿Qué hora estamos cerrando? 7:40. 7:40. 7:40. Bien, 7:40. Licenciado, Durante. tuve que ir a abrir la puerta 2 minutos, no escuché bien, no sé si puede darme una breve explicación de lo que vamos a hacer, así pequeña, Ya, muy bien, Antonio. por favor. Sí, mira, necesitamos que cada uno de ustedes me pueda dar el nombre de la entidad pública del cual van a obtener el reglamento específico del sistema de contabilidad integrada. Entonces, lo que tienen que decirme al retornar del corte que se va a dar, me tienen que decir el nombre de la entidad pública. Evidentemente puede ser de que entre dos escojan la misma. Si sucede, por ejemplo, esos casos, por ejemplo, yo voy a directamente asignarle al segundo. Pues es decir, voy a ir llamando lista y voy a empezar a preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál? Entonces, de ahí, si es que el primero ya menciona, digamos, BOA, la segunda persona, por ejemplo, ya que me vuelva a necesitar BOA, ya no va a poder utilizar BOA, va a tener que citar a otra entidad pública. ¿Quedamos en eso? ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. O es mucho tiempo, 10 minutos. A ver, ¿qué opinan los demás? O ya tienen pensado ahí la institución. A ver, eh, para que pueda por lo menos ver. Dicen, algunos ya lo tenemos Ya pensado. tengo. A ver, levanten la manito. ¿Quiénes tienen ya sus entidades? La manito del sistema. David ya tiene, Cordero, Leona ya tiene, Leonela ya tiene. ¿Dónde se Tiene Gustavo levantó? con 6, 7, 9, 10, 11 de 38. Los demás todavía no lo tienen pensado. Ya, entonces, a ver, ¿a qué hora estamos? Acá. Ya, hagan una cosa, los que ya tienen. Escríbanme al chat el nombre de la institución inmediatamente antes que se corte, para que ustedes ya sean los que ya sean los acreedores de esa institución. Y los demás van a tener que buscarse otras. Están escribiendo al chat, por ejemplo, los compañeros. Y
ya no van a poder seleccionar esas las que están escogiendo. Bien.